respuesta en nuestra revista. Wilmer, bienvenido, un placer que estés con nosotros. Viceministra también, bienvenida a nuestra revista. Sí, muchas gracias, Humberto, a ti y buenos días para toda la teleaudiencia cubana. Esta semana que ha pasado, los últimos 7 días, recordemos que uno de los temas que más ha centrado el debate en el país han sido las nuevas medidas aprobadas para el trabajo por cuenta propia. Hoy contamos con la presencia de la viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito. Buenos días, viceministra. Y bienvenida a la revista Buenos Días, a la televisión cubana. Bueno, ayer la veíamos en la televisión, una entrevista que le hizo la colega Talía González. Pero bueno, vamos a ampliar hoy, vamos a responder algunas otras preguntas, sobre todo de la población, algunas preocupaciones, incertidumbre también en el pueblo, sobre estas medidas anunciadas la semana pasada, hace exactamente hoy una semana. Y bueno, quisiera que usted nos contara por qué se toman estas medidas en este momento y bueno, todo lo que ha traído en consecuencia estas medidas en estos últimos 7 días en el país. Bueno, de acuerdo con lo referido por el Consejo de Ministros, el pasado 1 de agosto se publicaron en el periódico Gramma un grupo de medidas sobre el trabajo por cuenta propia. Aquí es bueno esclarecer que esto es un proceso normal de perfeccionamiento que se ha llevado a cabo en el país desde que se hizo el proceso de ampliación de esta actividad. Este vendría siendo el 5º proceso de perfeccionamiento que se realiza. Y los anteriores han estado en el entendido de flexibilizar el trabajo por cuenta propia, ampliar las actividades, eliminar un grupo de restricciones de carácter administrativo que existían en el otorgamiento de las nuevas autorizaciones. Se creó un régimen especial para la protección de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia. El propio Código de Trabajo tiene un régimen donde se establecen las relaciones laborales para la protección de estos trabajadores, y así sucesivamente se han adoptado otras medidas también relacionadas con el tema del control a partir de desviaciones que se han producido en la implementación de esta política. Pero la característica de esta es que se detiene por vez primera la entrega de nuevas licencias. Sí, sí. Es lo que lo hace diferente del resto de las medidas anteriores. Ahora, esto tiene su génesis en otros aspectos, porque inclusive en esta ocasión va a haber una agrupación de un grupo de actividades. Entonces, las actividades se van a agrupar y esa característica hace que frene un poco se suspenda, se limite temporalmente un grupo de actividades para evitar inclusive reprocesos de trámites de la población. En el tema de las limitaciones, hay algunos aspectos que es importante que la población se le esclarezca. En primer lugar, todas las personas que actualmente tienen esas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia, continúan ejerciéndolo, o sea, no se limita que ellos lo hagan. Tienes la autorización, puedes continuar ejerciendo la actividad. En segundo lugar, había un grupo de personas, más de 1.600 personas, que en el momento en que se publican las normas se encontraban en trámite en las direcciones de trabajo, y esas personas continuaron su trámite y se le va a otorgar la licencia de correspondencia con lo que estaba establecido en la ley actual sin ningún tipo de problema. Y la temporalidad en la limitación, que es lo que más preocupa. Que es lo que más preocupa, que es lo que más polémica. Inclusive la gente está un poco escéptica. Yo diría que la intemporalidad, porque se habla de temporalidad, pero no se le pone un límite, no se le pone un término. Correcto, pero esto está dado exclusivamente al término en que dura el proceso lógico de aprobación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen un procedimiento que se establece desde el momento en que se presentan los procesos de revisión hasta que se publican en la Z laboral. La temporalidad de esta limitación de actividades está solamente circunscrita a ese proceso de aprobación de las normas. Y ya estas normas fueron elaboradas, fueron presentadas, y en estos momentos se encuentran en un proceso de circulación para la toma de criterios por las autoridades competentes. Se ha tratado de acortar todos los términos. Porque hay términos para la revisión. Hay términos para la revisión, hay términos, eso está, bueno, eso no es un privativo de Cuba, eso en cualquier país, todas las normas jurídicas llevan un proceso. Y no solo es del Ministerio de Trabajo, sino que hay varios ministerios que participan en este proceso de revisión. Hay un grupo de organismos que tributan a este paquete de normas, por llamarlo de alguna forma. Está el Ministerio de Trabajo, que es el rector de la política de empleo en el país. Está el Ministerio de Transporte, con todo el perfeccionamiento de las medidas de transporte que se explicaban recientemente también en espacios similares. Está el tema de la parte tributaria, porque naturalmente tienen un impacto tributario la propia agrupación de actividades, la creación de nuevas actividades, que también podemos referirnos a eso. Entonces, también está el Ministerio de Salud Pública, que es el que emite la licencia sanitaria. Está el IPF,
por el tema del reordenamiento de los carteles para el anuncio de los trabajadores por cuenta propia. Está el Ministerio de Cultura porque tiene que ver con el decreto contravencional de la rama artística, no solo para el trabajo por cuenta propia, sino la rama artística en el sentido general. Y está la actualización del decreto ley de infracciones administrativas del trabajo por cuenta propia, que también va a formar parte de esta actualización. O sea, es un grupo de normas grandes, pero te reitero, todas se elaboraron, todas se presentaron y están en estos momentos en un proceso de consultas por las autoridades competentes que se está tratándose en todos los niveles del proceso, acelerar para acortar los términos. Una de las preocupaciones, además de la población, recordemos que hay que interpretar mucho la psicología social del cubano. Nosotros los cubanos siempre hacemos referencia a hechos históricos del pasado. Recordemos la década del 90, en el año 96, cuando se cerraron las Paladares. Después hubo otro momento también del perfeccionamiento, después se abrieron las Paladares de nuevo y las personas siempre hacen referencia cuando dice que es temporal y piensan que va a ser definitivo, que va a ser eterno. Y entonces también ahí ha entrado a jugar en esta incertidumbre todos estos referentes históricos que tenemos de otros momentos, de otros malos momentos por los que hemos pasado. Y entonces, bueno, tal vez puede influir o está influyendo en ese estado que tienen los trabajadores por cuenta propia, la población en general. Es posible. Es posible, tienes razón, hubo un momento hace muchos años atrás, en décadas anteriores, donde hubo actividades como el caso que pone específicamente el tema de Paladares, que se había limitado por un periodo que se extendió a años, que es verdad. Y posteriormente, en el año 2010, fue que se abrió Casi 14 años. Cuando empezó el proceso de ampliación. Te aseguro que no estamos en ese caso. No hay que esperar 14 años. No tenemos que esperar ni siquiera un año. Estamos hablando realmente de un periodo de tiempo más corto. Y la población debe tener confianza en este aspecto y en la forma que sea. Y recordemos que todo esto es para poner orden, disciplina, apegado a la legalidad, porque realmente que en estos 6 años han habido desviaciones de la política. Ya lo decía el general de ejército Raúl Castro en el discurso ante el Parlamento, que han habido y existen ejemplos claros. Él ponía algunos ejemplos de la desviación de la política y todo esto, bueno, hay que irlo corrigiendo en la marcha. Ahora, las personas se preguntan por qué vamos a corregir y si hay que detener el proceso. Es otra de las preocupaciones también de las personas. ¿Por qué hay que detener el proceso para hacer el reordenamiento? Mira, actualmente hay 201 actividades del trabajo por cuenta propia. Esta agrupación reduce a 121 actividades. O sea, como verás, hay una agrupación bastante fuerte. Como el periodo que se iban a hacer las normas es bastante corto, no tenía ningún sentido en que tú fueras a obtener una autorización de trabajo por cuenta propia en un grupo de actividades que cuando se aprobaran las normas en un periodo de tiempo relativamente corto, ya entonces hubiera que volver a cambiar el trámite, a retramitar todo lo que se había hecho, porque esa actividad podía cambiar el estatus en la forma en que se realizaba. El alcance de la actividad que se va a adecuar, porque uno de los aspectos que contiene esta política es que se autorizan los organismos rectores de actividades de trabajo por cuenta propia, que son los mismos organismos que cumplen funciones estatales relacionados con la actividad del trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, la actividad de gastronomía, el rector del comercio en Cuba es el Ministerio de Comercio Interior. Por tanto, todo el alcance de la actividad, la forma en que se va a realizar la actividad, el ordenamiento de la actividad, el Ministerio de Comercio Interior tiene una participación directa en estos procesos y así sucesivamente. Entonces, te voy a poner, hay otras actividades que se han estado haciendo de la suspendida, como la actividad, por ejemplo, de repasador, que se han constituido escuelas. En Cuba la educación es gratuita. El trabajo por cuenta propia se realiza de forma individual y se pueden autorizar a contratar trabajadores para que contribuyan a realizar el trabajo del titular, por llamarlo de alguna manera, pero no es para que las personas sin ningún tipo de autorización se agrupen, porque para eso hay otra forma de gestión que es el sector cooperativo, no es el trabajo por cuenta propia. Entonces usted no puede constituir, por ejemplo, una escuela, porque le digo, estaríamos yendo en contra de los principios constitucionales. Entonces eso es importante y aparentemente actividades que son nobles, realmente en la práctica se ha estado tergiversando la forma en que se han estado realizando. Son las famosas desviaciones de la política. Desviaciones de la política y hay, porque en la nota del Consejo de Ministros se fue muy crítico en el reconocimiento de los problemas que tenemos y en la nota, pero posteriormente el trabajo que salió en el periódico el día primero, también se fue muy crítico, no solamente en las desviaciones que se habían cometido por los trabajadores por cuenta propia, que también se ha reconocido que como norma los trabajadores por cuenta propia quieren realizar su trabajo
en condiciones óptimas, quieren realizarlo bien, con orden, con disciplina, quieren que se les explique exactamente qué es lo que ellos tienen que hacer para evitar que se le pongan multas, para evitar que se le cancele la autorización, porque ese es su empleo, ese es su medio de vida. Pero también se ha reconocido, que es lo que me quería referir, es a las insuficiencias que ha habido en el control. Problemas serios que ha habido en el control. Y eso ha hecho que se haya sentido ciertas personas impunes, que a cierto nivel de impunidad, cierto nivel de ilegalidad, resquebrajamiento total, desviación de la política. Entonces, no solamente hay que trabajar en el tema de la forma en que los trabajadores por cuenta propia van a realizar sus actividades, que habrá que asesorarlos adecuadamente para que la hagan en el marco de legalidad, sino también uno de los temas que tiene esta política es el ordenamiento del control, porque eso es muy importante. Que ese control depende de las instituciones del Estado. Sí. Estamos hablando de las direcciones de inspección y supervisión que están subordinadas a los consejos de la administración provincial y a los consejos de la administración municipal. Y también estamos hablando de integrar en estos controles a los cuerpos de inspección estatal. De manera tal que cuando se vaya a visitar un trabajador por cuenta propia, de manera integral, con un plan ordenado que va a estar rectoriado por un vicepresidente del Consejo de Administración, que va a tener funciones específicas en el tema de control y fiscalización, y entonces va a entrar a un mismo establecimiento un grupo de inspectores multidisciplinarios, de manera tal que cuando se vaya a ver este establecimiento se vea integralmente por salud, por la parte de la Dirección de Inspección y Supervisión, por la parte de quizás una inspección de comercio si es necesario, por la parte del IPF, y ya veo este establecimiento, reviso integralmente, en un equipo multidisciplinario, se le hacen todas las explicaciones, si tiene como violaciones, naturalmente se le imponen las multas correspondientes, de lo contrario se le hace una explicación, y entonces no está constantemente la inspección visitando el mismo establecimiento, porque son cuerpos de inspección diferentes. O sea, también eso es un problema que tenemos actualmente, y con esta política, con esta propuesta que hay, eso es uno de los temas que se va a ordenar, y también los trabajadores por cuenta propia seguramente lo van a agradecer. Que menos inspectores no significa que va a haber menos control. No estamos hablando, no estamos refiriendo al número de inspectores, no es el número de inspectores. O a la cantidad de inspecciones. Estamos hablando de la cantidad de inspecciones, porque, por ejemplo, si tú tienes un establecimiento comercial o un paladar, viene la inspección de salud, por ejemplo. Después viene la inspección de la Dirección de Inspección y Supervisión. Después viene la inspección del IPF por el tema del urbanismo. Es preferible que integralmente te visiten una sola vez todas las personas que tienen que están directamente vinculados con la actividad que tú realizas, que vengan 4 o 5 veces en la semana a revisarte. No es lógico, porque tú estás trabajando. Tú eres un trabajador que estás trabajando, entonces eso es importante. Y otro aspecto que para mí es muy importante que va a tener este proceso es la preparación, el nivel de preparación que van a tener todos los funcionarios que van a implementar la política. En todos los niveles. En todos los niveles hay un proceso de capacitación en detalle, desde el nivel nacional hasta el nivel municipal, para que todos los funcionarios que van a implementar la política estén preparados, estén capacitados, estén en un nivel de conocimiento al detalle de todo lo que está establecido. Porque estas personas son las que pueden replicar y pueden orientar y pueden asesorar y pueden contribuir a que las licencias se otorguen en el marco de la voluntad de la política. Por ejemplo, te voy a citar otro ejemplo, porque como ha habido tanta polémica y tanta preocupación, también es bueno que la población entienda que no estamos ajenos a los problemas que existen. No es posible que se otorgue una licencia de aserrador de madera en un edificio multifamiliar, porque la contaminación sonora que va a tener los vecinos de esa comunidad va a ser muy grande. Por tanto, uno de los aspectos que hay que ver aquí es que las licencias que se otorguen, las autorizaciones que se otorguen para hacer trabajo por cuenta propia, se enmarquen en lo que está establecido y no ocasionen problemas de contaminación, problemas sanitarios, problemas que afecten la convivencia, problemas que afecten los intereses de la sociedad. Usted no puede tampoco poner, por ejemplo, una fregadora de auto en un lugar que está rodeado de edificios, de casas, de familias, y encima que sea un municipio en el cual el Consejo de la Administración
por los problemas que tenemos, que conocemos del agua, tenga que llevar el agua en pipa, porque son las cosas que la población no entiende y naturalmente no las puede entender. O hacer una cafetería violando todas las normas urbanísticas que las hemos visto en la ciudad. No es posible. Y están hasta autorizados incluso por instituciones que son las que tienen que dar esos permisos, y vemos cómo esa cafetería digamos, ha cambiado el entorno, ha cambiado la fachada de esa casa, que puede ser o que puede estar en parte de un patrimonio, y se le han dado las licencias a esas personas para que hagan su cafetería. Así que no es solo una ilegalidad, sino que son múltiples ilegalidades, múltiples violaciones que hay en torno a estos trabajadores por cuenta propia. Por eso el tema de la capacitación de los funcionarios que van a aplicar la política es elemental. Eso es lo primero. Y lo otro, igual que se hizo en el año 2011, cuando se estableció por primera vez el alcance de las actividades, o sea, qué era lo que estaba permitido hacer en correspondencia con cada una de las actividades que se le autorizaban a las personas, se le hizo una notificación a cada trabajador por cuenta propia, individualmente, a cada uno. No fue en grupo, fue una conversación que se sostuvo con cada trabajador por cuenta propia, donde se le explicó exactamente cuál era el alcance de las actividades. Porque aquí vamos a tener dos procesos. Vamos a tener el proceso de continuidad en el resto de las actividades, y vamos a tener los que actualmente ejercen esas actividades que van a continuar realizándolo, pero tenemos que decir exactamente cómo se modificó el alcance de esa actividad para que se mantengan legales, para que se mantengan en ejercicio de actividad, porque es indiscutible que el trabajo por cuenta propia es una fuente de empleo para el país. Hoy los trabajadores por cuenta propia representan el 12% de los ocupados en el país. Nosotros tenemos más de 500.000 trabajadores por cuenta propia. Más de medio millón de Más cubanos. de medio millón de trabajadores por cuenta propia. Que ahí está su familia, porque están ellos, y detrás de ellos son personas que tienen familias, que sus familias también viven de estos trabajos dignos, por supuesto. Y cuántas personas no se han visto afectadas, o cuántas personas no se han visto también en gran medida en la incertidumbre, porque en primera instancia hubo incertidumbre, hubo desinformación, y entonces eso también trajo consigo que la población crease ciertos comentarios, ciertas informaciones, y por supuesto ciertas inconformidades con la política, bueno, que se han venido explicando en los últimos días. Yo quiero decir también con respecto a esto lo siguiente, porque hablamos de la validez del trabajo por cuenta propia como fuente de empleo, pero también hay que reconocer que el trabajo por cuenta propia ha contribuido a aligerar la carga del Estado de un grupo de actividades para concentrarse en otras que son las actividades fundamentales que tiene la economía del país. También quiero decir que los tributos que se recaudan por este concepto constituyen ingresos cedidos a los presupuestos municipales que sirven para poder desarrollar el territorio. Y también ha facilitado considerablemente el proceso de reordenamiento laboral que se ha llevado a cabo en el país, en el sector estatal, y eso ha contribuido a que las personas se reubiquen en la economía. El trabajo por cuenta propia tiene su expresión en la conceptualización del modelo económico, y además tiene su expresión en los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución. Por tanto, es indiscutible su validez, y es evidente la voluntad que tiene el Estado de continuar su desarrollo, siempre bajo un marco apegado a la política y bajo un marco estricto de legalidad para continuar avanzando. Yo pienso que las medidas que se han aprobado para nada constituyen un retroceso, simplemente es un proceso más de reordenamiento que se hace en este marco para que esta forma de gestión, esta nueva forma de gestión no estatal, continúe avanzando, pero en un clima de legalidad, de disciplina. Están los que insisten, incluso después de las explicaciones, después de todo lo que se ha dicho, de que sí es un retroceso. Están encaprichados muchas personas de que sí es un retroceso, de que por qué hubo que detener, y es una de las preocupaciones que aún sigue, que es un retroceso, y bueno, la vida, bueno, nos dará la razón de que realmente de que es un proceso de perfeccionamiento, que es un proceso de mejoramiento, y de que no es un proceso de retroceso. Es el orden, es la necesidad de organizar, es la necesidad de no hacer reproceso. Creo que estamos en un momento adecuado para continuar consolidando esta forma de gestión, y les reitero, la preocupación de la temporalidad está circunscrita a la aprobación de las normas jurídicas que ya están en proceso de revisión.
Por la experiencia en otros procesos estos de normalización o de aplicación, es decir, los tiempos pueden ser no 6 meses, 7 meses o menos. No debe ser mucho menos porque no tengo exactamente, porque eso tiene No, claro. hay una norma legal, me disculpa que no pueda decirte No, exactamente el término, porque es un procedimiento que está oficializado por una norma de rango superior inclusive. Pero lo que sí estaba tratando, que ya inclusive los organismos que hemos participado en el proceso de norma, todos han acortado el término que tiene este procedimiento para presentar la parte que a cada cual le corresponde. Ningún organismo ha consumido, en ninguna instancia ha consumido el término total que tiene establecido. Todo el mundo ha tratado de acortar el término y se ha acortado bastante el término. Pensamos que no debe demorarse, y reitero, es una temporalidad necesaria. Bueno, viceministra, muchas gracias por su presencia acá en el estudio, dando estas explicaciones, que no va a ser la primera vez. Bueno, ayer la veíamos en la entrevista, después hay que seguirle dando más información al pueblo. Creo que eso es un derecho, por supuesto, que tiene la población de conocer los procesos de transformación que están existiendo en el país, porque yo soy de los que piensa que las políticas se pueden aprobar, pero hay que comunicar los procesos de cambio. Hay que informarle a la población, hay que informarle a las personas que están implicadas en todos estos procesos de por dónde va, de qué se va a hacer, de los términos, aunque los términos no haya una fecha exacta, como usted decía, pero sí hay que explicarle, porque esto en gran medida nos va a beneficiar a todos, y muchos de los trabajadores por cuenta propia lo que siempre aspiran es a eso, a un diálogo entre los organismos que rigen las políticas y por supuesto y ellos, porque entre ellos y entre todos, bueno, tienen que participar como actores dentro de la economía interna, por cuenta propia. Ahora, pero estas nuevas medidas, independientemente de que han dado mucho de qué hablar por cuestiones, digamos, de incomprensión por parte de la población, tienen aspectos positivos, viceministra. ¿Cuáles son los aspectos positivos? ¿Cuál es lo que aporta desde el punto de vista de beneficios para el sector de los trabajadores por cuenta propia en Cuba? Mira, cuando hablábamos del tema de la compactación a los efectos de la población, es mucho más allá de que un aspecto puramente administrativo en el tema de simplificar actividades. Es que esa agrupación de actividades permite que los trámites sean mucho más ágiles, que el servicio que se pueda prestar sea mucho mayor a partir de que la gama de posibilidades que tiene cada una de las actividades se incrementa, y eso hace que las personas, por ejemplo, que quieran realizar actualmente varias actividades, yo siempre pongo el ejemplo del servicio de belleza. Actualmente, para usted realizar cualquiera de estas actividades tiene que solicitar una autorización para peluquera, otra para barbero, otra para manicure, otra para masajista, otra para peinador de trenza, otra para peluquero tradicional. O sea, son un grupo de actividades que están relacionadas con los servicios de belleza, pero si actualmente usted quiere realizarlas todas, tiene que obtener autorización por cada una de ellas. Si en un primer momento había determinado hacer, por ejemplo, peluquera y manicura, en ese mismo momento puedo obtener 2. Pero si posteriormente usted determinaba ampliar la gama de servicios que usted quería prestar, tenía que ir nuevamente a hacer nuevos trámites administrativos, y esto naturalmente no era lógico, o sea, es un trámite más engorroso para la población. Entonces, esta agrupación permite, en el caso del servicio de belleza, integrar 7 de las actividades. Están los reparadores de equipos varios. Hoy está que usted repara cocina, que usted repara colchones, que usted repara bastidores. O sea, por cada una de las autorizaciones de las actividades tiene que obtener una autorización. Ahora usted obtiene una sola autorización y es la reparación de todos estos servicios. En los predios de la oficina del historiador de la ciudad están las llamadas figuras costumbristas, pero cada una de esas figuras costumbristas tiene una actividad diferente. Nosotros hemos agrupado y en estos momentos son 12 las actividades que se agrupan. Entonces, ese tema de la simplificación de los trámites, la reducción de documentos administrativos, la integralidad en la prestación de servicios es un beneficio que tiene esta política. Hay otros aspectos, por ejemplo, actualmente, si una persona que es titular de una actividad y tiene trabajadores contratados, se ausenta por un problema de enfermedad de él o un problema de enfermedad de los familiares que tiene a cargo, o esa persona requiere viajar al exterior, en estos momentos la actividad se paraliza.
se suspende temporalmente el ejercicio de la actividad con la consecuente afectación no solo para el titular de esta autorización, sino para los trabajadores que tiene contratado. Actualmente no se permite que la actividad siga funcionando. Y ahora esto es un beneficio que van a tener porque se puede, uno de los trabajadores que tiene contratado asume las responsabilidades que va a tener ese titular de la autorización y continúa ejerciéndose la actividad sin ningún tipo de afectación en el servicio. Además, se siguen obteniendo ingresos por esa vía. Desde el punto de vista del control, es importante significar, y lo referíamos anteriormente, el hecho de la integralidad en los controles por estos cuerpos de inspección, los de las direcciones de inspección y supervisión que están subordinados a los consejos de la administración, unidos a los cuerpos de inspección estatal, hace que las visitas a los trabajadores por cuenta propia tengan mayor integralidad y además sean más efectivas y se reduce la cantidad de trabajadores, de veces que se está inspeccionando a este trabajador. Son varios de los ejemplos que pudiéramos citar de esto. Viceministra, y en torno al control, hay que trabajar mucho, porque también hay muchos criterios de la población en torno a que a veces las personas que van a controlar por falta de ética, por falta de dignidad también, si cometen hechos violatorios de las políticas que ellos mismos tienen que hacer cumplir. Y eso entra en contradicciones con el control. Digamos a veces que, no sé, le ponen una multa y le dicen al trabajador por cuenta propia, no, 500 pesos. No por la multa propia que se aplica, sino como una multa privada que le ponen. Entonces ha habido contradicciones contra eso, es decir, violaciones de las mismas leyes por parte de las personas que tienen que aplicar las políticas. Mira, eso es contrario a toda la ética de la inspección. Eso es totalmente contrario a la ética. Sé que pasa y nosotros hemos conocido hechos, se han denunciado, y lo importante de esto es que se dé a conocer cuando sucede uno de estos hechos. Los cuerpos de inspección estatal están subordinados al organismo del cual es rector. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte, la inspección de transporte está directamente subordinada al Ministerio de Transporte. Los cuerpos de inspección que tiene el Instituto de Planificación Física está directamente subordinado a las direcciones de planificación física. Los cuerpos de inspección de las direcciones de inspección y supervisión están directamente subordinados a los consejos de administración y hay un vicepresidente que atiende el control y la fiscalización. Y en estos casos, lo que procedería por las personas que son víctimas, por decirlo de alguna manera, de hechos como estos, es proceder de inmediato a la denuncia y no seguirle el juego, porque esas son las cosas que empañan la voluntad del ejercicio del trabajo por cuenta propia. Entonces esas son las cosas que no se pueden permitir y hay que denunciar. Todos esos problemas hay que denunciarlos. Inclusive, si hay una autorización que esté mal otorgada, los vecinos pueden hacer sus reclamaciones, los vecinos pueden establecer, ir a la dirección de trabajo, ir a las autoridades del gobierno que tienen que ver con la inspección, porque lo que se quiere en todo este proceso, en primer lugar, el trabajo por cuenta propia, reitero, va a continuar existiendo como una forma de gestión estatal que hay que consolidarla, que hay que mantenerla, genera empleo, genera beneficios desde el punto de vista tributario, ayuda al Estado a descargarse de un grupo de funciones que no debe realizar para concentrarse en la actividad fundamental, pero hay que mantenerlo apegado a las políticas que se han aprobado. Eso es lo más importante. Y para mantenerse apegado a las políticas que se han aprobado, en primer lugar, las autorizaciones tienen que estar muy bien otorgadas. Muy bien otorgadas. Y los controles tienen que ser con el rigor y con la ética y la profesionalidad que requiere una inspección. No mediando dineros por el medio. No, eso es ético, eso es contrario totalmente a la ética eso es antiético completamente. Antiético totalmente, y estas conductas no se debían, porque hemos escuchado, permitir. Son quejas que tienen incluso los trabajadores por cuenta propia. Pero están los mecanismos para hacer esas denuncias, para fundamentarlas. Y cuando se hagan esas cosas hay que actuar. Y esos inspectores habrá que retirarlos de la condición que se le dio. Porque son los que están empañando también al final. Porque eso empaña todo el trabajo que se haga. Porque lo que se quiere es apegado a la legalidad, apegado al orden. Viceministra, algunas preguntas de televidentes que han llamado acá a nuestra redacción
sobre el tema y hay una pregunta que dice que cuándo se le va a exigir a los cuentapropistas una calificación requerida para que el trabajo no se convierta en una estafa. Se refieren, por supuesto, a la profesionalidad o a la calificación que deben tener para que le den el servicio correcto. Mira, actualmente para ejercer las actividades del trabajo por cuenta propia, teniendo en cuenta las características propias que está dirigida a todo el tema producción y servicios básicos, fundamentalmente servicios técnicos personales, no se exige una calificación formal para ejercer el trabajo por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia tienen que demostrar, como si lo han hecho mucho, que la calidad del servicio y de los productos que ellos ofrecen tienen niveles de calidad aceptables, o sea, tienen producciones aceptables. En el caso específico, por ejemplo, se da mucho en el tema de reparaciones. Es una obligación de los trabajadores por cuenta propia ofrecer una garantía a esas personas que reciben el servicio. Y si hay una queja contundente a partir de una persona que está prestando un servicio que no se ajusta a la calidad que lleva y que esa persona que recibió ese servicio se ha sentido de cierta manera engañada, incluso estafada, como tú dices, hay que ir directamente a la entidad que otorgó esa autorización. Fundamentalmente las que otorgan la mayoría de las actividades del trabajo por cuenta propia son las direcciones de trabajo municipales. Hay que personarse en la dirección de trabajo, hay que hacer una queja, hay que establecer una queja ante esa violación. El Ministerio de Trabajo tiene una oficina de atención a la población que radica en la calle 23 entre O y P. Pueden dirigirse a la oficina del Ministerio de Trabajo y establecer fundamental esa queja. Porque esa persona, ese trabajo por cuenta propia, puede inclusive ser objeto de retiro de la autorización de manera temporal, incluso definitivo. Porque es un empleo, pero es un empleo digno y es un empleo que hay que desarrollarlo acorde a la ley. Y con respeto al cliente. Y con respeto al cliente, naturalmente. Y hay personas que accedieron a tener autorizaciones del trabajo por cuenta propia y la propia vida lo fue rebasando porque no pudieron mantener la calidad del servicio, porque la competencia fue más fuerte en otros lugares y la vida lo fue decantando. Hay otro grupo que se mantiene, que tiene niveles de calidad aceptables para la población, incluso para el turismo internacional. Y sí te reitero que deben ofrecer una garantía en el caso de toda esta prestación de servicios de reparación a los clientes y hay que mantenerla, exigirla. Hay otra preocupación también de otro televidente que dice hasta cuándo se va a permitir que el trabajador por cuenta propia sea una figura capitalista, que lo que hace es recoger dinero y tiene 5 y 6 negocios a la vez. Se refieren a como que están sentados esperando que le llegue el dinero y tienen una red de negocios en varios lugares. Bueno, ¿cómo se va a controlar eso? ¿Cómo se va? Ahí fíjate que ahí estamos hablando de cuestiones que son delitos económicos, que pudieran derivar en un delito económico, inclusive en un delito penal. El ejercicio del trabajo por cuenta propia se hace cotidiano con los trabajadores contratados, de manera individual o de conjunto con los trabajadores contratados. No, y así es que se exige, así está establecido. No es posible que yo me autoricen a trabajar por cuenta propia, yo contrate a los trabajadores y yo me vaya para mi casa, esté sentado recogiendo el dinero y los que estén trabajando sean mis trabajadores contratados. Que el titular puede ausentarse de manera temporal, porque puede ir inclusive a necesidades elementales, como por ejemplo ir a almorzar, tomar un receso, ir a pagar alguna cuenta, pero lo normal, lo establecido, es que ejerza cotidianamente la actividad con los trabajadores contratados. Y esas son las cosas por las cuales la inspección tiene que velar. Inclusive ese tema de los llamados testaferros, los llamados prestanombres, las personas que no debían hacer eso, no debían prestarse para hacer esas cosas, porque le digo, es una actividad económica ilícita. Esos son delitos que derivan en procesos penales. Entonces, eso son las cuestiones que la inspección tiene que ir revisando, tiene que ir viendo, tiene que ir monitoreando. Si cada vez que llega a un lugar el titular no está, ¿qué es lo que pasa? Porque lo normal es que cuando usted lleve ahí, sea inclusive la persona que lo reciba, la persona que lo atienda, la persona que le dé la cara al cliente. Viceministra, muchas cuestiones todavía por ponerle orden. Han sido 6, 7 años que ha empezado
Como dice usted, no es el primer momento en que se hacen procesos de rectificación o procesos de flexibilización. Es un inicio, pero esto es un proceso que tiene que seguir continuando, que se tiene que seguir perfeccionando, pero como usted lo decía, el modelo económico cubano lo refrenda al trabajo por cuenta propia como uno de los medios de propiedad que hay en el país. Por lo tanto, bueno, el trabajo por cuenta propia, en resumen, va a continuar. Dice usted que no es un retroceso. Los tiempos, bueno, ya hemos hablado de ellos, que no deben ser muy excedidos. En cuanto al regreso de estas autorizaciones, en sentido general, yo quisiera, bueno, agradecerle en nombre de la televisión cubana su presencia en el estudio y, bueno, agradecerle su presencia acá para aclararnos muchas preocupaciones, muchas dudas que tenía la población. Y amigos televidentes, ha sido la entrevista con la viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien esta mañana ha venido aquí a la revista Buenos Días para darle información al pueblo sobre estas medidas recientes que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros para poner orden en cuanto a un grupo de desviaciones que había en torno al trabajo por cuenta propia. Así me despido deseándoles a todos que tengan un excelente día.